son los que se estarían, de lo que se estarían valiendo para poder intervenir en las elecciones de este domingo. El gobierno habla de boicot, el gobierno no solamente habla de interponerse en el proceso normal de las elecciones, sino así abiertamente de un boicot y de sabotear las elecciones como tal, considerando que lo que se tiene este domingo es la elección de presidente, en el caso de Daniel Noboa una reelección, y de además los espacios para llenar la nueva Asamblea Nacional. El sostén de familias, han pagado hipotecas, deudas, tratamientos médicos, por lo menos 4.500 millones de dólares, y me quedo corto seguro con la cifra, ingresan cada año por las remesas que esta gente esforzada y sacrificada manda desde donde estén a sus familias en el Perú para ayudarlos a progresar. Y hay que corresponder al esfuerzo y al sacrificio de esta gente, simplemente acordándonos que existen, ¿no? Con responsabilidad. Vamos a cambiar de tema. Hay una situación complicada en Ecuador. El gobierno ha anunciado el cierre de fronteras con Perú y Colombia durante las elecciones ante intentos de desestabilización. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Qué es lo que sabe el gobierno de Ecuador que no sabemos? Tal vez Edison Aliaga, periodista ecuatoriano, tenga la respuesta. Edison, buenos días. Buenos días, mi estimado colega. Saludos desde Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Ha habido, entiendo, una detención de 12 personas con armas muy sofisticadas, con drones incluso. ¿De qué estamos hablando, Edison? Bueno, existe para el gobierno la sospecha de que grupos externos al país podrían interferir en las elecciones de este domingo. Y es por eso que hace 17 horas el presidente de la República dispuso, y esto lo publicó en su cuenta de Twitter, militarizar los puertos de manera inmediata, reforzar la presencia militar en la frontera norte y sur, es decir, con Colombia y con Perú, y que esto tenga una vigencia, esto último tenga una vigencia desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero. Y anota al final, las fronteras permanecerán cerradas. Ahora, esta decisión tiene que corresponder a que tienen alguna información. Yo he hecho referencia a esta detención, ¿no es cierto?, de 12 personas que supuestamente estaban armadas. ¿Se ha establecido la nacionalidad de estas personas? Bueno, de manera abierta aún no, pero lo que sí tenemos como antecedente, mi estimado colega, es que en días anteriores el gobierno, mediante decreto número 517, determinó o indicó que al grupo terrorista Tren de Aragua, lo iba a calificar de esa manera, identificar al Tren de Aragua como grupo terrorista, y esto se da precisamente en días también previos a las elecciones. Claro, porque estoy viendo que a las personas detenidas, o sea, se ha hecho una referencia muy genérica, ¿no es cierto? Pero está claro que se teme que sean pertenecientes a bandas como el Tren de Aragua, que ya a estas alturas son transnacionales, ¿no? Pero se ha hablado de que estas 12 personas que fueron detenidos se les decomisó fusiles, municiones, un dron y uniformes policiales y militares, lo cual hace suponer que iban a hacer uso de esa cobertura para un ataque hacia autoridades. ¿Se sabe cuáles podrían ser los objetivos? ¿El propio presidente de la República, los candidatos, se tiene alguna información? Bueno, aquí hay varias cosas que subrayar, y es que las 12 personas fueron detenidas en Manabí, provincia cercana a Esmeraldas, que tiene entrada directa por frontera desde Colombia. Que se les halló, como tú decías, indumentaria policial, municiones, un dron, fusiles, armamento pesado, y lo que dice la policía, y esto a propósito, esto ocurre en un sencillo control de carretera hecho por la Policía Nacional. De acuerdo. Ahora... Estos 12, y se me pasaba por alto, de estas 12 personas, varios de ellos tienen antecedentes. Entre esos antecedentes figuran asesinato, robo, suplantación de identidad,
receptación de objetos de dudosa procedencia, en fin, una serie de delitos y un prontuario que sin duda llama la atención. Ahora, esta desestabilización de la que habla el presidente Noboa, ¿qué significa? ¿Que estos grupos lo que pretenden es boicotear el proceso electoral? Bueno, el gobierno ha hecho alusión siempre a la vinculación entre grupos políticos y grupos terroristas, es decir, que hay un nexo directo entre estos dos grupos, y que precisamente grupos políticos, valiéndose de estos grupos terroristas, redundando un poquito, son los que se estarían, es de lo que se estarían valiendo para poder intervenir en las elecciones de este domingo. El gobierno habla de boicot, el gobierno no solamente habla de interponerse en el proceso normal de las elecciones, sino así abiertamente de un boicot y de sabotear las elecciones como tal, considerando que lo que se tiene este domingo es la elección de presidente, en el caso de Daniel Noboa una reelección, y de además los espacios para llenar la nueva Asamblea Nacional. De acuerdo. Ahora, ha tomado también paralelamente el presidente Noboa o ha hecho advertencias muy serias con respecto a la relación con México, ¿no? Es decir, está clara la relación que hay entre la crisis de seguridad en Ecuador y la presencia de organizaciones criminales mexicanas, ¿no? Que son finalmente las que manejan el gran negocio del narcotráfico en Ecuador. Bueno, el mapa geopolítico en América Latina, desde la ascensión a Trump al poder, se ha complicado un poquito. De hecho, ya que mencionas a México, Ecuador acaba de imponerle un 27% de impuestos adicionales a los aranceles de productos que vengan desde México. La gente habla mucho en el espacio político acá de que Daniel Noboa querría de alguna manera emular a lo que está haciendo Trump también con México y con Canadá respectivamente. Claro, pero esta medida con respecto a México tiene que ver con el tema del narcotráfico o ¿con qué? Esa es la línea argumental básica de esto. Pero hay que considerar también que en el caso de los carteles mexicanos, Ecuador no es la única víctima de su irrupción en territorio. Estamos hablando de prácticamente toda América Latina. No, claro. El Jalisco Nueva Generación y todos los grupos irregulares de narcotráfico que nosotros conocemos. Claro, ahora de lo que se está hablando es que ya por el hecho de que es decir, tenemos estos carteles mexicanos que a su vez se han asociado con organizaciones criminales sudamericanas para articular todo el negocio del narcotráfico y además todos los delitos conexos que terminan ocurriendo alrededor del narcotráfico, y donde ya las nacionalidades, es decir, en este momento en el Tren de Aragua hay venezolanos, ecuatorianos, peruanos, colombianos, ¿no es cierto? Desde luego. Sí, se convirtieron ya en organizaciones transnacionales, definitivamente. O sea, el negocio del narcotráfico tomó otra dimensión en los últimos años y ahora son organizaciones delictivas bien estructuradas. De hecho, dentro de nuestro mismo país, eso ya se ha puesto más que en evidencia. Y para citarte un ejemplo, el tema de las de vacunas, como les llamamos nosotros aquí en el país, que son las extorsiones a negocios, domicilios, en fin, tienen una estructura muy marcada. Están desde los que realizan la notificación a la panadería, para poner un ejemplo, está el que va a cobrar la extorsión, están los que ejecutan el atentado en caso de no pagar la extorsión. Entonces, estamos hablando, como te decía, de una estructura compleja, bien organizada, y que trabaja de manera. Edison, te agradezco mucho por habernos atendido esta mañana, ha sido muy gentil. Muy buenos días. Nicolás, muchas gracias por el tiempo. No, muchas gracias. Bueno, está complicada la situación en Ecuador y no hay que perder de perspectiva que Ecuador en realidad
no produce clorhidrato de cocaína, pero es la vía de salida, es la ruta de salida y por eso su importancia, por así decirlo, estratégica para el negocio internacional del narcotráfico. Ahora, es decir, ¿cómo manejar esto? Yo no sé si la confrontación con el gobierno de México, fíjense ustedes lo que ha pasado con Estados Unidos. Donald Trump anunció que a partir de hoy se elevaban los aranceles con México y el día de ayer ha tenido que retroceder porque la presidenta Sheinbaum amenazó con subir ella también los aranceles, no a 25 sino a 35% y provocar una crisis muy seria. Al final han logrado un entendimiento, es decir, el entendimiento es que México va a trasladar una cantidad significativa de efectivos policiales y militares para tomar el control de la frontera y hacer esfuerzos particulares para impedir el tránsito de fentanilo, que es la droga que está haciendo muchísimo daño en este momento en los Estados Unidos. Y por otro lado, del lado de los Estados Unidos, lo que ha logrado el gobierno de la señora Sheinbaum es el compromiso de que se va a controlar la venta de armas, que como ustedes saben es en muchos estados de Estados Unidos libre, o sea, cualquiera puede ir a comprar un fusil automático prácticamente a una tienda sin mayor procedimiento que identificarse y sin quedar además ningún registro. Y hay un flujo de armas de guerra de los Estados Unidos a México que la señora Sheinbaum ha pedido ya. Esto ha sido aceptado por el señor Donald Trump y han bajado la tensión y durante un mes va a haber una discusión de cómo manejar el tema arancelario. O sea que, como decía esta mañana Guido Penano, no grita mucho Donald Trump, pero a la hora de la verdad tiene que bajar un poco el tono y ponerse en la realidad. O sea, no pueden tomar decisiones que implican no solo el destino de sus propios ciudadanos, sino de la relación con otros países, sin siquiera conversar con los líderes de estos países, como en el caso de México. Nos vamos a la pausa, pero antes un mensaje para ustedes. Este verano, Surcosalud lanza su campaña Verano Saludable para cuidarte mejor que nunca. 35 especialidades médicas sin citas, con los mejores profesionales para que disfrutes tu verano con tranquilidad. Para más información, llama al 0171-3031. Repito, 0171-3031. Surcosalud. Cuidamos de ti. Estamos en Exitosa.